Buenas noches, jóvenes. Bueno, vamos a hacer una presentación de lo que ha sido, una pequeña explicación de lo que ha sido la parte inicial de estadística para que vayamos un poco retroalimentando esta parte inicial con alguna secuencia didáctica, entonces para su comprensión de todos ustedes. Vamos a iniciar, ¿no? Primero con lo que es la parte del espacio que nos toca llevar de la materia de estadística. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, tenemos el tema de la estadística unidimensional. Tenemos los objetivos, ¿no?, del curso. Conocer el significado de la estadística, identificar la aplicación de la estadística a las ciencias económicas, definir el significado de lo que es la estadística descriptiva versus la estadística inferencial. También vamos a describir lo que es una población muestra y vamos a identificar las variables y también el tema de la recolección de la información o de datos. En tema inicial vamos a ver que, bueno, la estadística es un arte de tomar decisiones adecuadas ante las cosas inciertas, ¿no es cierto? Y que vemos que anteriormente la estadística era un conjunto de información vital acerca de la población y economía para el Estado, ¿ya? Entonces, según lo que es la enciclopedia interactiva, la estadística se refiere a una colección de datos numéricos relacionados con determinados hechos observados, ¿ya? Entonces, anteriormente, en los siglos anteriores, es cuando se produce una afirmación de la estadística y del estudio y análisis de sus datos, ¿no? Como ciencia se va configurando y además que actualmente sirve para estudiar otras áreas, ¿no?, como lo que es la medicina, la biología, las ciencias sociales, y que nos va a permitir a la vez a nosotros tener la información de esos datos, ¿no?, de ese análisis o colección de datos numéricos. También vamos a reflejar el tema de los fenómenos determinísticos y aleatorios, que vamos a especificar con certeza. A ver, ¿qué es un fenómeno determinístico? ¿No es cierto? Cuando nosotros podemos dejar caer un dado, podemos predecir que este va a caer al piso. Entonces vamos a ver que este es un experimento o fenómeno determinístico. Pero también un fenómeno aleatorio es cuando su resultado, ¿no?, el resultado de lanzar un dado no va a poder predecirse con esa certeza. Entonces así nos interesa saber el número que va a caer el dado. No podemos predecir ese resultado. Entonces cuando tenemos un dado nos vamos a saber qué número va a caer con certeza. Entonces se trata de un fenómeno aleatorio, ¿no? Y a la vez el estudio de las probabilidades. De aquí vamos a desprender que la estadística es una parte de las ciencias o de las matemáticas que se encarga de analizar las grandes cantidades de datos para obtener características comunes, ¿ya? En estadística, bueno, vamos a tener varios componentes como lo que es la población o muestra, y vamos a entender que la estadística aplica los métodos científicos por medio de los cuales podemos recolectar esta información, ya, organizarla bien, vamos a resumirla, vamos a presentarla y también vamos a hacer el análisis de los datos numéricos que van a ser relativos a un conjunto de individuos u observaciones para extraer conclusiones válidas, ¿no?, y efectuar decisiones lógicas basadas en esos análisis. Y además vamos a poder predecir estos fenómenos que pueden expresarse en forma cuantitativa y a través también de los fenómenos cualitativos. Entonces decimos que, bueno, estos conceptos de la estadística nos van a permitir tomar decisiones a partir de sus componentes y a partir de todas las herramientas que vamos a poder colectar y aplicar, ¿no es cierto?, hasta el análisis de toda esta información. Ahora bien, la estadística puede dividirse en dos grandes ramas, ¿no? Podemos decir que la estadística descriptiva, ¿ya?, va a ser la ciencia que se va a ocupar, ¿no?, de describir las regularidades o características de un conjunto de datos, ¿no es cierto? Se va a partir de una muestra con la finalidad de conocer mediante ella las características de esta población, ¿ya? Entonces vamos a enfrentar con un proceso de inducción en lo posterior, ¿no es cierto? Entonces esa va a ser lo que es la estadística inductiva, que más comúnmente se denomina inferencia estadística, ya que tiene como objeto generalizar los resultados de esta muestra para estimar
los parámetros, en este caso es estimativo, estos parámetros de la población. ¿Ya? Entonces, decimos, ¿no?, que va a ser dos componentes, ¿no?, la estadística descriptiva y la estadística inductiva, y el cual van a tener distintos tipos de variables en estudio. ¿Ya? Lo que tenemos que entender también que en este estudio de la estadística vamos a investigar y vamos a referirnos a todo un conjunto, ya sea una colección de personas o un determinado colectivo, ¿no? Entonces, este grupo colectivo nosotros lo denominamos población estadística, que tiene un significado mucho más amplio, ¿no?, y que puede referirse a personas, cosas, áreas geográficas, incluso el tiempo. Ya se llama población estadística al conjunto formado por individuos o elementos que poseen una serie de caracteres previamente estipulados. Y bueno, en este estudio de personas o cosas que integran esta población se denominan elementos, ¿ya?, que tienen alguna existencia real, ¿no? Puedes decir un automóvil, una casa o algo más abstracto como un voto, temperatura o un intervalo de tiempo. Y una muestra va a ser una pequeña parte de este conjunto total de elementos que van a componer a la población o a un colectivo, que va a ser parcial, puesto que considera una fracción de la población. Una muestra es el número de elementos que puede ser menor o igual al número de los individuos que van a comprender esta población, y el muestreo es la reunión de los datos en un aspecto que se va a estudiar. ¿Ya? Ahora, tenemos que esta muestra tiene por finalidad deducir las consecuencias de una varias características de un mismo colectivo con la mayor aproximación posible a partir de un estudio de un número parcial, ¿ya?, que son estas muestras, y cuyas ventajas nos va a permitir, bueno, desarrollar un ahorro del tiempo, un costo económico, la calidad del estudio y también las molestias que se podrían aplicar en realizar esta muestra. A la vez también decimos que este muestreo puede inducir errores, entonces esos errores deben ser tenidos en cuenta para que el resultado sea útil y además pueda ser representativo en nuestras muestras aleatorias que vayamos a realizarlas. Entonces tenemos que esta población también que nosotros vamos a estudiar puede ser una población finita o puede ser una población infinita, ¿no? Entonces, población finita que va a estar compuesto o conformado por un número finito de elementos, por ejemplo, el número de trabajadores, y la infinita va a ser, bueno, un número de habitantes que no sabemos exactamente, ¿no es cierto?, de un área geográfica. Y ahí tenemos los elementos, ¿no?, que nosotros podemos tomar para que nosotros podamos leer el estudio de las variables también. Ahora, dentro de esta muestra ya que se puede adquirir, se tienen varias fórmulas, ¿no es cierto? En de estas fórmulas puede ser aplicado al tema de las poblaciones finitas e infinitas, que nosotros lo vamos a ver cuando hagamos los estudios prácticos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este estudio también, para poder representar lo que es las características numéricas, vamos a tener el parámetro, que es una medida de una característica de la población, y cuyas consecuencias de la aplicación de las medidas numéricas van a reflejar el estudio de estos parámetros a través de sus fórmulas, ¿no?, fórmulas matemáticas, que es un estudio más completo, ¿no?, dentro de una población, ¿ya? Pero normalmente nosotros utilizamos estadígrafos porque vamos a medir, ya, y vamos a describir características de esa muestra, no de una población, sino de una muestra. Entonces, al igual que las poblaciones, medidas van a ser similares, pero van a variar porque pueden cambiar de una muestra a otra, ¿no? No es lo mismo realizar una muestra en un determinado lugar que en otro lugar. Entonces, bueno, hay varios estadígrafos, como tenemos la media aritmética, la mediana, la moda, cuartil, decil, percentil, los intervalos, la varianza, desviación estándar, intravarianza y demás elementos que nos van a nosotros permitir hacer los estudios estadísticos, ¿no? Ahora, entonces tenemos las diferencias, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el estudio de la población, que va a aplicar los parámetros, y el estudio de lo que es la muestra, ¿no?, que va a aplicar también distintos tipos de fórmulas que van a ser similares.
vamos a ver que en la colección de datos se presentan, por ejemplo, el tema del censo, que es una colección de datos que refiere a toda una población, datos más que todos sociales, y bueno, se aplica a investigaciones estadísticas para estudiar los caracteres, ¿no?, de la población, ¿no? O sea, cuánto es el número de familias, cuánto es si tiene vivienda propia, si tiene los servicios básicos. Entonces, generalmente todos esos estudios sociales se realizan cada 10 años, ¿no?, en el estado. Entonces, ahí se llega en total a realizar un censo global donde se va a permitir estudiar a toda la población, y lo que es la muestra simplemente se va a elegir algunos elementos y se va a aplicar a través de algunas encuestas, ¿no?, para que nosotros podamos ver algunos aspectos sobresalientes de los estudios que vayamos a realizar. También tenemos que en el estudio de la estadística vamos a realizar, para que podamos realizar esta representación numérica, tenemos que clasificarlo en distintas variables, y van a ser variables cuantitativas o variables cualitativas que van a representar a los atributos. Entonces, dentro de estas variables cuantitativas vamos a tener a lo que son las variables discretas y las continuas, y las variables cualitativas lo que son las variables nominales y las ordinales, ¿no? Entonces, ese estudio también se va a reflejar cuando nosotros vamos a ejecutar. Dentro de las variables cuantitativas, por ejemplo, tenemos a las variables discretas, ¿ya? Estas variables discretas son aquellas que resultan de contar algo, y en consecuencia no van a emitir decimales. Por ejemplo, digamos, ¿no?, número de miembros de un hogar, por ejemplo, cuántos miembros hay, 1, 2, 3, 4, ¿no?, o 4 personas que viven. Entonces también podemos conocer el número de autos que hay en una cuadra, podemos conocer el número de días de la semana, podemos conocer el número de manzanas que hay en un cajón. Entonces admiten este tipo de valores enteros. En cambio, en el tema de lo que son las variables continuas, van a ser aquellas que van a resultar de medir algo, es decir, en consecuencia esas variables van a admitir sí decimales, pero vamos a contar, por ejemplo, la estatura de las personas, la temperatura, el tema de la cantidad de agua que puede fluir. Entonces, distintas cualidades que nosotros podemos ver, o cantidades, pero reflejadas en decimales. También tomamos en cuenta que dentro de estas variables vamos a tener también las cualidades, ¿ya? Las cualidades, que son los atributos, y estos atributos pueden ser de dos características, nominales o ordinales. Por ejemplo, ¿no?, ahí está el tema de la profesión, el estado civil, que son características, ¿no?, o cualidades de una persona, ¿no?, la nacionalidad, el color de cabellos, de ojos. Entonces, va a reflejar distintas clasificaciones también, como lo son las nominales, que aquellas que establecen esas distinciones, ¿no?, el sexo, la raza, el género, el estado civil, entre otros. Y las ordinales, que van a reflejar el tema de las relaciones de ordenación, pero no a la vez como cuantitativas, sino como jerarquía dentro de estos grados, ¿no es cierto? Puede ser el tema de las Fuerzas Armadas, el grado de estudio, primero básico, segundo básico, de primaria, segundo, tercero de primaria. Entonces vamos a reflejar ese tipo de estudios cualitativos cuando vayamos a estudiarlos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, el tema de algunos ejemplos, y que podemos reflejar, ¿no?, el tema del grupo sanguíneo, la religión, lugar de nacimiento, por ejemplo, son variables nominales, y las ordinales, la escolaridad, grado de satisfacción, intensidad de color, ¿no?, que se van a ir reflejando dentro de este tipo de estudios cualitativos, y los también cuantitativos que tenemos a tomar en cuenta, ¿no?, ya sea con valores numéricos, decimales, y sin decimales. También vamos a ver el tema del estudio de las fuentes. Para que nosotros podamos hacer los tipos de análisis, tenemos que tomar en cuenta distintas fuentes, ya sea primarias o secundarias. El tema de las fuentes primarias son cuando nosotros vamos a recabar un estudio que vamos a realizar, y vamos a responsabilizarnos de nuestros hallazgos, ¿no es cierto? Vamos a estudiar en biblioteca, vamos a preguntar a distintas personas, y a partir de esa responsabilidad nosotros vamos a tener ese estudio. Esos son nuestras fuentes primarias, pero también existen dentro de estas fuentes de información las fuentes secundarias, ¿no?, a través de los datos que existen, ya sea en el Instituto Nacional Estadístico, existen en los libros, en los textos, y de acuerdo a lo que nosotros vayamos
a estudiar y a representar dentro de nuestra investigación. Por último, vamos a ver que en todo estudio estadístico ya hay que seguir una serie de pasos hasta llegar a las conclusiones finales, como lo habíamos visto inicialmente, que normalmente nos van a dar una forma gráfica, ya que es la manera más sencilla de entender estos resultados, ¿no? Vamos a empezar por ver qué tipo de estudio queremos realizar y a continuación vamos a hacer una elección del tipo y la cantidad de datos que se van a recoger a través de encuestas o mediciones. ¿Ya? Entonces vamos a realizar distinto tipo de preguntas, vamos a ver el tipo de recolección y después lo vamos a organizar, ¿no? Y posteriormente se va a entablar una especie de tabla y vamos a tener que estructurar todo el tema para que podamos nosotros definir y tener nuestra información y analizarla en lo posterior. ¿Okay? Bueno, entonces ese es el resumen de la unidad 1, ¿no? Que es un poco más teórica, y ahora vamos a reflejar en lo posterior lo que es el análisis de la información a través de espacios prácticos. Bueno, eso sería todo en cuanto a este tema de la unidad 1. Muchas gracias.